Expreso mis más sinceras condolencias por la partida de nuestro hermano José Luis Díaz Diego, a sus padres Juvenal Díaz, Iris Diego, a sus hermanos Yuviris, José Miguel, Jorge Joan Díaz Diego y a todas las demás personas que componen la familia y también a todos los hermanos de la congregación y demás hermanos allá en Venezuela, los cuales conocieron a nuestro hermano José Luis Díaz Diego, el cual terminó sus días en este planeta Tierra y se encuentra en la sexta dimensión, disfrutando de las bendiciones que Dios tiene para todos los creyentes en Él, conscientes que hay promesas en las Sagradas Escrituras que nos hablan de una resurrección a la final trompeta, así como en el tiempo del Antiguo Testamento hubieron promesas que fueron habladas y mostradas, como el caso de Job, donde él dijo: yo sé que mi Redentor vive. Vamos a buscar esa escritura en el libro de Job, en donde nos habla de una resurrección, la cual él estaba allí mostrando que sería cuando la primera venida del Señor fuera cumplida. Dice Job capítulo 19, verso 25, dice: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Hay otro lugar también que nos habla en Job, de que dice: entonces llamarás, y yo te responderé. Eso está también aquí en Job, en donde nos dice en el capítulo 14, verso 15, entonces llamarás y yo te responderé. Un poquito antes, en el 14, vean, dice: si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación, o sea, hasta que llegue el momento de la resurrección. Entonces llamarás y yo te responderé. Y Job resucitó con todos los del Antiguo Testamento después de la resurrección de Jesús, del cumplimiento de la primera venida del Señor, el cual, luego de ser crucificado, ser sepultado, tuvo ese tiempo en donde le predicó a las almas encarceladas que fueron desobedientes en el tiempo de Noé. Luego de ahí pasó por el paraíso y los trajo a la tierra. Y la Escritura claramente dice: después de la resurrección de él. Dice que le aparecieron a muchos. Ahora eso fue para los del Antiguo Testamento, que fue cumplida esa promesa. Y en el Nuevo Testamento nos habla de una resurrección en el día postrero. El mismo Jesús nos habló en varios lugares de ese evento en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, en el verso 39, dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió,
que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esa resurrección fue mostrada también por el apóstol Pablo en 1 de Corintios, en el capítulo 15, donde nos dice que sería la final trompeta. Dice el capítulo 15 de 1 de Corintios, verso 51, desde el verso 49 dice: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la sangre que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. Es uno de los grandes misterios del reino de los cielos. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos resucitarán, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ahora vean ustedes que es a la final trompeta, y no es una trompeta literal, es la voz del Señor en su segunda venida. En el mensaje El trono del Hijo, miren, allí nos habla algo muy importante. Dice: mientras estamos en este cuerpo terrenal, un accidente, una enfermedad o los años, al pasar a causa de la vejez, nos pueden quitar la vida, aunque tenemos la promesa de una resurrección en donde tendremos un cuerpo eterno que no estará sometido a esta dimensión de materia y tiempo y cosas así, que nos limitan a nosotros. Pero antes de que ocurra la resurrección, habrán sobre la tierra personas que recibirán y tendrán esa promesa para cumplirse en ellos de que no verán muerte, porque ellos han de recibir algo que se necesita para entrar a la eternidad, aún estando vivos en estos cuerpos terrenales. Ese algo que la iglesia novia estaba necesitando, porque ella estaba a punto de ser raptada, dice el hermano Branham, y que necesitaba esa fe de rapto. Eso es lo que ella en este tiempo final está recibiendo para poder entrar a eternidad. Por eso es que él dice en el libro de citas que si alguien entendiera, vamos a decir, comprendiera, dice, este mensaje, o entrara, dice, de lleno, vamos a buscar esa cita, al mensaje, porque ahí está hablándonos de la fe de rapto. Y la fe de rapto nos ha sido dicha que sería dada en una gran carpa catedral, en donde los truenos estarían emitiendo sus voces. Es en ese lugar de enseñanza bajo carpa que estaría Dios trayéndonos la fe de rapto. Y por consiguiente, todos los hijos de Dios que estarían escuchando esa enseñanza bajo carpa son los escogidos de Dios que serían transformados y raptados. La página 105, párrafo 910 dice: yo creo que si alguien entrara de lleno a este mensaje y no lo entendiera, o mejor dicho, que lo entendiera, al venir a él de lleno, eso casi lo lanzaría en rapto hacia la eternidad sin saberlo. Solamente al entrar de lleno a lo que nosotros sabemos, entendemos y hemos visto. Y ahí dibuja una piedrita angular a la izquierda y escribe: a rapto y a eternidad. O sea, nos sube primero a la edad de piedra angular, un rapto espiritual,
que es lo que ha estado ocurriendo en este tiempo final, y nos enviará a eternidad en ese cuerpo eterno y glorificado, porque ya en ese cuerpo eterno y glorificado ya no habrá más vejez ni mortandad. Por consiguiente, todo será eterno. Y escribe arriba: si alguien entrara al mensaje, será lanzado en el rapto y a eternidad. Todo eso sucede con todos aquellos que están recibiendo esa enseñanza bajo carpa, por medio del instrumento que Dios prometió que estaría en medio de esa iglesia, trayendo esa revelación, el misterio del séptimo sello, el misterio del ángel, que era diferente a los demás. Y todos aquellos que estarían entrando de lleno al mensaje y lo entendiera, o sea, comprendería todo lo que Dios estaba trayendo por medio del doctor William Soto, por medio del precursor, el reverendo William Branham, y por toda la Biblia. Al comprender y entender y Dios darle la revelación del misterio de su venida, esas personas estarían preparándose para el rapto. Y tiene que haber un ministerio en medio de esa iglesia. Ya los demás ángeles mensajeros trajeron su mensaje, tuvieron una obra que llevar a cabo aquí en la tierra y se fueron. Ninguno de ellos cumplió la promesa de darle a los hijos de Dios la fe de rapto, porque todavía estamos aquí. Por consiguiente, se necesitaba un mensajero en medio de la iglesia en el tiempo de resurrección y en el tiempo de transformación. Y así, con ese último mensajero, Dios cumplir la promesa cuando termine de darle toda la revelación que la novia necesita para obtener esa fe de rapto. ¿Ven lo sencillo que es todo? Todo es sencillo para aquellos que aman su venida y que estaban esperándolo y que ahora están recibiendo esa enseñanza bajo carpa, que fue lo que él prometió que se estaría llevando a cabo en la gran carpa catedral. Como cuando él dijo, esa persona es la que estaría llevando a cabo la construcción y también el ministerio que estaría Dios operando allí. Sería la misma persona la que lo construiría y también luego la que estaría ministrando ahí. Y eso es lo que Dios está cumpliendo. Él no puede salirse de su programa. Eso es lo que estamos viendo. La carpa catedral levantada y un ministerio allí dándole enseñanza bajo carpa. Ahora, él ahí sigue diciendo, en el mensaje El trono del Hijo, sigue diciendo, y eso que se ha de necesitar es aquello por lo cual Dios hizo los cielos y la tierra. ¿Con qué hizo Dios los cielos y la tierra? Por su palabra. Porque sigue diciendo, Él por su palabra hizo los cielos y la tierra. Y nada de lo que fue hecho, nada fue hecho sin la palabra. Y si Él va a hacer con nosotros ese gran milagro de pasarnos a eternidad, aún estando vivos, de darnos un cuerpo eterno, entonces necesitamos que Él hable esa palabra creadora para nosotros. Ahora, ¿dónde fue hablada la palabra para crear todo lo que Dios creó desde el principio? En esta dimensión terrenal. No es hablado en otra dimensión, porque todo lo que está en la otra dimensión tiene que ser hablado en esta dimensión. Para que pueda hacerse carne esa promesa, tiene que ser la palabra creadora, tiene que ser la palabra del Señor. Y esa palabra está prometida que será hablada tanto para la transformación de nuestros cuerpos, en que podamos entrar entonces a eternidad, como para la resurrección de los que están muertos o dormidos en Cristo. Y para eso, Él ha dicho, todos los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre. ¿Oirán qué? La palabra creadora. Y Él dijo que
esa palabra creadora sería hablada por medio de carne humana. Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 25, que es la escritura que él acaba de leer allí, así de memoria, dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Y encima de la voz del Hijo de Dios escribe: en carne. No puede ser hablada una palabra por un mensajero que ya se fue. Tiene que ser hablada por un mensajero que esté vivo en medio de la raza humana, en medio de la iglesia novia, en ese velo de carne que es el instrumento, el Benjamín de los profetas. ¿Ven lo sencillo que es todo? Ahora él sigue diciendo: recibirán un mensaje, una palabra creadora que va a producir lo que ha de ser hablado en ese mensaje del Señor, y todo eso está escondido, y todo eso está escondido en un secreto, en un misterio apocalíptico, porque es ese misterio el cual está siendo hablado en este tiempo final y revelado a su iglesia. Y por medio de esa palabra creadora va Dios, y alrededor de esa palabra creadora va Dios dándole a los escogidos de Dios todas las vitaminas y todo el conocimiento para él cumplir en medio de su iglesia esa promesa. Sigamos allí donde nos detuvimos, en 1 Corintios capítulo 15, verso 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Hay una escritura que dice: muerte, yo seré tu muerte, algo así, porque es Dios en este tiempo final que estaría dando por concluido esa enfermedad de muerte. Vamos a ver si es en Oseas, en el capítulo 13, vamos a ver allí, de el libro del profeta Oseas, verso 14, dice: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. ¿Ves? Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. ¿Ves? O sea que, ¿por qué muerte? Yo seré tu muerte. Porque eliminará en los hijos de Dios la muerte y terminará con la muerte, con la vejez, que es una enfermedad. Y ahí, con esa muerte eliminada, esa enfermedad eliminada, ahí se eliminan todas las demás enfermedades. O sea que con una sola, Dios eliminará todas las demás. No importa la enfermedad que tenga la persona, con eliminar la muerte de la vejez, ya con esa, todas las demás son eliminadas. En Primera de Tesalonicenses también nos habla de esa promesa de a la final trompeta. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras,
Sean estas palabras de consuelo a todos los familiares y amigos y hermanos de nuestro hermano José Luis Díaz Diego, el cual en este tiempo final, al escuchar la voz del Hijo del Hombre, en el momento en donde esa voz llamará, clamará, Él va a resucitar. Él dijo que pasó por el paraíso y los trajo. Hoy, en su segunda venida, pasará lo mismo. Es el único mensajero que cuando se cumpla Apocalipsis 11, estará 3 días y medio y luego estará trayendo por la palabra hablada tanto la resurrección como la transformación de los vivos. Hay eventos que van a estar ocurriendo con esa promesa siendo cumplida, esa profecía siendo realizada. Recuerden que él allá, en su primera venida, resucitó primero. Hay un misterio grande allí, de lo cual él cuando resucitó, luego resucitaron los demás. Por eso dice, después de la resurrección de él. Y así será en el cumplimiento de Apocalipsis 11, y así será en el cumplimiento de la resurrección y luego la transformación. Todo es paralelo. Es el único mensajero, además de su primera venida. En su segunda venida es el único mensajero después de la primera venida que ha dicho que después de 3 días y medio será levantado. Ninguno de los mensajeros que se ha ido se ha levantado a los 3 días y medio y ha traído a cumplimiento la resurrección. Por consiguiente, en esta media hora de silencio, todo en el cielo es silencio y en la tierra se está preparando la iglesia novia para esos gloriosos eventos proféticos que estarían siendo cumplidos en este tiempo bajo el ministerio de Carpa. Todo aquel que va a ser transformado y que va a ver a los que van a resucitar está conectado con la gran carpa catedral. Tan sencillo como eso. Expreso nuevamente y reitero mis condolencias a toda la familia y conscientes que pronto vamos a ver a José Luis Díaz Diego en ese cuerpo eterno y glorificado. Y luego nosotros al verlo seremos transformados. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.